Hola, buenos días. Yo soy Jonathan Velázquez y les voy a hablar sobre el análisis de dos películas. La primera película es El fin de la cosecha y la segunda película es Dios no está muerto. Analizando la primera película de El fin de la cosecha, ella inicia con un sonido inspirador, un tanto musical, y pasa en el texto de 1 Corintios 4:7. Primera de Pedro 4:7, cuando dice: más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. La película comienza con un sueño tipo visión sobre un hombre segando un campo de trigo grande. La película comienza con un sueño tipo visión sobre un hombre segando un campo de trigo grande, un hombre anciano, y pasan al protagonista despertando del sueño. El protagonista es un rubio que veremos más adelante. Y pasan el protagonista despertando del sueño. Después hay un cambio de escena con un dormitorio de universidad en el cual ellos invitan, los compañeros del protagonista lo invitan a una sesión que ellos van a un club de filosofía. Ahí los dos compañeros del protagonista invitan al protagonista. Él al inicio no quería ir, pero ellos insisten y después van. Uno de los compañeros, ellos pasan por un pasillo con una música de fondo, llegan al lugar y resulta ser un club de filosofía. Entran y están unos muchachos debatiendo sobre la existencia de Dios. Los del club de filosofía se estaban burlando del que estaba defendiendo la existencia de Dios, y en pleno debate el muchacho no halla cómo defender su tesis. Después hay un cambio de escena en el cual los tres están conversando y hablan sobre un reporte que el protagonista, Matt, estaba leyendo, que decía que cuando se va a acabar el fin del mundo, sobre un artículo que escribió un estudiante que se llama Jeffrey Bartel. Pero Matt no quería contarle a su compañero sobre esta parte de la película. Después se quedan hablando Scott y Jess sobre el reporte del fin del mundo de que Matt estaba estudiando, que fue escrito por un estudiante de Jeffrey Ortega, en una teoría que sacó donde asegura que la Biblia nos dice cuándo va a acabar cuándo va a ser el fin del mundo. Hay un cambio de escena donde Scott planea leer el artículo que mencionó ayer y lo muestran haciéndolo. Termina de leer el artículo y va hacia las oficinas del club de filosofía, donde les propone hablar sobre el fin del mundo, con un anuncio que dice que cuando acabará el mundo, una ponencia de Scott Lore. En eso, en la película pasan diversas acciones, anuncian la ponencia. Matt le dice a Scott que debe desistir de la idea, pero Scott se rehúsa, a lo que los del club de filosofía se burlan de Scott, y Jess y Matt conversan sobre la idea de Scott, a lo que Matt está algo desconfiado, pero Jess anima a Scott. En otro cambio de escenas pasan a Scott hablando a plena voz sobre que puede vencer a los del club de filosofía, mientras que sin saberlo uno del club de filosofía los está escuchando, un personaje llamado Frank. Mientras tanto pasan a Max soñando el mismo sueño en que un hombre anciano estaba segando un campo de trigo, solo que en esta ocasión el hombre ve al protagonista en el sueño. Mientras tanto los del club de filosofía investigan a Scott, que ellos hayan información de él. Después de algunos escenarios los pasan en una reunión casual en la cual Max se va disgustado por la actitud de Scott y Jess lo persigue. Una amiga se le acerca a Scott y le dice que un tal Derek pregunta por él, lo cual deja a Scott un poco pensativo. Pasan a una señora viendo el cartel de la ponencia que va a tener Scott entre los del club de filosofía, a lo cual ella se interesa y se queda viendo el cartel fijamente. Matt vuelve a conversar con Scott respecto a la ponencia, pero Scott no quiere desistir. Mientras tanto, Matt sigue soñando el mismo sueño, solo que esta vez toma el arado. Llegó el día, la noche esperada, está lleno el club de filosofía, y resulta que Scott no quiere ir al lugar del encuentro. Mateo llega al lugar con Jess y se presenta, habla un poco sobre la teoría de Jeffrey Ortega, y una señora le interrumpe y le pregunta si sabe el tema.
a lo que le responde que sí, y ella le pregunta que si él es cristiano, a lo que él contesta que sí, y lo cuestiona y le pregunta sobre que cuándo se va a acabar el mundo. En eso Matt le responde que solo Dios sabe cuándo va a acabar el mundo, pero que la Biblia da señales sobre su venida. Y habla sobre la teoría de Jeffrey Barter, que la Biblia por Barter es el libro más grande jamás escrito. La teoría de Barter empezó cuando leyó Isaías 46, que habla del principio y del fin. Derek le dice a Scott que Barter estaba leyendo entre líneas, a lo que Scott le responde que quizás un poco, pero él está analizando lo que dice la Biblia. Mateo, él tiene una visión donde él suelta el arado al hombre anciano. Después de haber presentado las ideas de la palabra de Dios, ellos con respecto al fin, más se va del lugar cuando termina la ponencia, y él ora pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole que muestre su gloria, a lo que en ese mismo momento Jess lo interrumpe diciéndole que hay varios cristianos allá compartiendo su fe en el camino. Más de la mujer anciana que lo había interrogado preguntándole de su fe al principio de la película, y le pregunta si podía hablar con ella, y ella le cuenta en eso su testimonio, más comparte con ella y ve una foto de él y se da cuenta que es el granjero de sus sueños, el hombre que fue el esposo de la mujer que le preguntó al principio, de Jeffrey Barter. Y la película termina con un pasaje de un texto de la Biblia que dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5, 11, 12. Más que todo, la película del fin de la cosecha quiere tratar sobre un joven estudiante que él se enfrenta a un grupo de filosofía, a lo que él se expone pues ante ellos, habla sobre la existencia de Dios, sobre su fe, y también tiene un desarrollo, pues un desenlace en el cual vemos como el grupo se ve emocionado por la presentación de las ideas de Jeffrey Barter, y tiene esa llama como al final de la película, que cuando exponen las ideas que pasan en una música instrumental que da el punto. Pasando a la otra película, de Dios no está muerto. Esa película es de una producción llamada Pure Flea, y esta película inicia mostrando la ciudad, el alrededor. Los protagonistas son mostrados en pantalla. El protagonista John Wilton llega al lugar donde se va a inscribir en donde le preguntan su electiva de humanidades, a lo cual él responde filosofía de 150, Ransom, a las 11 de la mañana, y él se inscribe la materia lunes, miércoles y viernes, donde le recomienda a la persona que se está inscribiendo con él, que le dice que busca otro maestro por él ser cristiano, a lo que Mark habla en un cambio de escena, pasan a otro personaje llamado Mark, que habla con la periodista, con una periodista que pasan en la película, que pasaremos su nombre más adelante, que habla sobre que se le dañó el teléfono y le robaron el carro. En otro cambio de escena pasan otro personaje cristiana llamada Mina, que está hablando con su mamá, que es una mujer de edad avanzada, que la presentan con una enfermedad de demencia. En otro cambio de escena, empieza la clase con el profesor Ransom en filosofía de 150, introducción al pensamiento filosófico, en el cual nombra a varios filósofos y pregunta qué tienen todos ellos en común.
Y cuando da la respuesta es que la mayoría son ateos, que no creen en Dios. Y él les propone, dejan ese corto y pasan en otro cambio de escenas que aparecen dos pastores encontrándose y que vuelven a la escena del profesor, donde él está negando la existencia de Dios. En eso, él quiere que los demás estudiantes también hagan lo mismo, en lo que Josh Winston se rehúsa a hacerlo por ser cristiano, y habla con el profesor sobre defender la existencia de Dios, porque él es cristiano, a lo que el profesor le dice que quién decidiría la respuesta de quién ganaría el debate, a lo que Josh Whedon le propone que deberían ser sus compañeros, los estudiantes, ya que ellos son un público más que es un poco menos más imparcial. En otro cambio de escena aparece que la novia de Josh le prohíbe debatir con ese profesor, pero Josh no está de acuerdo. En eso hay otro cambio de escenario. En un cambio de escena, la periodista le pregunta al nombre de los patos que por qué hace su programa y sobre las oraciones de Jesús en su programa. Y él le responde que muchas cosas son pasajeras, pero que Jesús es eterno. En eso pasan a otro personaje que es musulmana, es una chica de una hija de una familia que las pasan que ella está ocultando su cabello. Y una chica se le acerca y le dice que ella es hermosa, que desearía que no tuviera que sacarse el cabello, pero ella le responde que es por su papá. En eso su papá llega a la escena, ella se sube en el carro y le dice que no se debe olvidar de quiénes son y qué son. En otro cambio de escena pasan a Josh entrando en una iglesia en la cual en un cambio de escena pasan a Josh entrando en una iglesia en la cual habla con el pastor de ahí sobre el reto de hablar sobre la existencia de Dios en clase. Él le recomienda que lea 2 versículos de la Biblia, a lo cual él va y lo hace. En otro cambio de escena pasan a la periodista que le habían diagnosticado una enfermedad terminal. En un cambio de escena pasan que la novia de Josh vuelve a discutir con él al respecto de lo de filosofía, a lo que Josh está un poco indeciso. Pasan de nuevo los pastores, que ellos tratan de emprender un viaje en carro, pero el carro no funciona. De nuevo en clase de filosofía, Josh va a defender la existencia de Dios. Inicia con la creación del universo, diciendo que la Biblia tiene razón y la ciencia está equivocada en unos aspectos de la creación del mundo. Pero después de eso, en otro cambio de escena, pasan a los dos pastores hablando de las cosas que ellos hacen diariamente. Josh da muy buen argumento sobre la existencia de Dios, pero el profesor le da un dato que él no conocía de Stephen Hawking. En un cambio de escena, el protagonista está caminando y el profesor le llega por la espalda y le dice que si era más listo que él, lo amenaza en ese momento y le da unos argumentos para que él no tiene respuesta y lo amenaza con destruir su carrera. En ese momento, después de ese escenario, pasan en que Josh se encuentra con su novia, a lo que ella molesta con él, termina la relación. En otro cambio de escena pasan a la chica que es musulmana, que está escuchando a un predicador famoso conocido llamado Franklin Graham. En otro cambio de eventos pasan a la periodista y que su novio ella termina, al enterarse de la enfermedad que ella tiene. Y mientras tanto Josh habla con un chino, un compañero de su clase, con el cual habla amistosamente. Mientras tanto, en otros cambios de eventos pasan que los dos pastores que estaban emprendiendo el viaje en auto, que tampoco funcionaba el que les habían traído los del alquiler. En una revelación de la película muestran que dos personajes son hermanos, lo que es el empresario
y la personaje llamada Mina. Mientras tanto pasan a Josh recogiendo unos libros y muestran que dos personajes son novios, el profesor y la cristiana, el personaje llamado Mina. Mientras tanto los pastores intentan conducir el auto sin tener éxito. En un cambio de escena el profesor habla sobre su debate con Josh en clase. Mientras tanto Mina discute con el profesor. Mientras tanto el chino habla con su papá sobre Dios, en lo que el papá estaba un poco dudando sobre por qué él sacaba ese tema de conversación y le cuelga el teléfono. En otro cambio de situación, Mina está en una situación en la que se burlan de ella por ser cristiana. Mientras tanto, vuelven a la clase en la que Josh está defendiendo su fe ante la clase. En tanto Mina habla con el pastor respecto a su relación con el profesor. En tanto Josh sigue defendiendo su fe. La periodista sigue teniendo problemas de salud. Josh habla personalmente con el profesor y se da cuenta que él fue cristiano, ya que él tuvo una mamá que fue cristiana y ella murió de una enfermedad a la cual él pensó que Dios iba a sanar a su mamá, cosa que no ocurrió en la película, y eso deja al profesor resentido con su creador. Y mientras tanto ahí me explican por qué el profesor tiene esa relación con el estudiante George Whittaker. En otro cambio de escena pasan a un personaje en la que le habían dicho que era musulmana, Aisha, que es expulsada de la casa por su padre. Mientras tanto el chino vuelve a hablar con su padre de Dios, a lo que él le dice que podría estar ordenando las oportunidades de su hermano estudiar en el exterior, y la periodista se pone triste por su enfermedad. Mina termina con el profesor, mientras tanto que el pastor le da unas palabras de aliento a Aisha, la persona que la habían sacado de su casa. Josh va a la última defensa en clase sobre la moral y la existencia de Dios. El profesor muestra su molestia en el salón, en tanto todo el salón se levanta y dice: Dios no está muerto, porque él había preguntado, ya que los estudiantes tenían el derecho y la decisión de tomar la decisión final en la clase. En eso Martin es el primero que él se levanta y dice: Dios no está muerto, a lo que los demás todos le siguen. En tanto los pastores vuelven a intentar prender el carro y esta vez sí funciona. El empresario va donde su mamá y ella le habla de su pecado, ya que él le pregunta de por qué, si ella había sido fiel creyente de Dios, tenía esa enfermedad. A lo que ella le responde que hay personas que viven en una condición alejada de Dios y están bien sin ningún problema, y el enemigo no quiere pues que se acerquen a Dios. La periodista va y habla con el grupo famoso conocido de los New Boys y ellos se enteran de su enfermedad. Pasan al profesor leyendo unos papeles y encuentran una carta que le pasan al profesor leyendo los papeles que los estudiantes habían firmado y encuentran una carta que le dejó su mamá. En otro cambio de escena pasan que los New Boys oran por la periodista. Mientras tanto después pasan el concierto de los New Boys, y en otro cambio de secuencia pasan que mientras el profesor iba en camino al concierto, el profesor muere atropellado por un auto, pero antes de morir se encuentra con los pastores y entrega su vida a Jesús. Ya después de que el profesor lo chocan, el borde dice: acepta a Jesús. Dios habla con la cristiana, con Mina. El pastor Morenito da unas palabras al final de la película, y al final pasan que la película fue inspirada por casos legales que ocurrieron en Estados Unidos. La película de Dios no está muerto
tiene una premisa basada en la defensa de un estudiante ante su grupo del salón, de su grupo universitario. Y la similitud con la otra película del fin de la cosecha es que las dos son películas cristianas con la temática principal es defender la existencia de Dios ante un grupo de filosofía. Tiene otras similitudes como que hay grupos de estudio de la Biblia y más, y eso quizás lo podremos abordar en otro en vivo. Eso fue todo por hoy.